Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro no tan breve podcast. Y hoy nos acompaña un amigo que forma parte de mi ADN, una persona fundamental en mi vida y fundamental para, pues, no solamente mi quehacer teatral, sino creo que el de este país, Richard Viqueira. Pepe, gracias por estar aquí. Qué amable eres. Pues gracias a ti. Y cualquier oportunidad que tenga para reencontrarme contigo siempre es provechosa, gozosa y bienvenida. Oh, gracias. Pues justamente, creo que no te había dicho de qué se trata este podcast, pero esto que acabas de decir es pues como lo fundamental en nuestro podcast, o sea, reencontrarnos con quienes hemos trabajado y un poco dar cuenta de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho y de lo que haremos. Y de lo que haremos, ojalá, claro. Y bueno, pues hace tiempo que no colaboramos tú y yo como de manera estrecha y ya nos remontaremos ahorita a esos primeros años. Me gustaría empezar por lo más reciente, que bueno, como te lo dije, creo que en Aguascalientes, con unas bebidas de por medio, tu teatro a mí siempre me ha sorprendido su origen, o sea, de dónde se le ocurre a Richard una temática, el tratamiento de esa temática y luego la resolución escénica, que es el caso de Cinezeta, que yo tuve la oportunidad de ver, un planteamiento escénico muy sintético, pero que entraña pues muchos elementos. ¿De dónde surge y cómo llevas a cabo Cinezeta, la obra más reciente que has hecho? Sí, pues mira, a mí sí me sorprenden estos aspectos a los que nos estamos confrontando de manera tan pronta, ¿no? Por ejemplo, toda esa cuestión de... O sea, yo hace 6 meses escuché de la inteligencia artificial, ¿no? O nunca había escuchado antes de ello, ¿no? Y me sorprendió mucho este aspecto. Y a mí siempre me inquietó estos actores, ¿no? Que trabajaban con los green screen, que no es que sea algo nuevo, pero a fechas recientes, pues digamos, es la tendencia dominante, ¿no? Además, donde hay grandes actores que solo se dedican a hacer el stop motion. Me parecía, por un lado, pues que era una especie de nueva actuación, ¿no? Una actuación anónima, otra vez como volver a la máscara, como volver a la nada y encontrar muchas conexiones incluso con el teatro de Shakespeare, ¿no? Donde decían, este es el mar, ¿no? Y pues no hay nada en el escenario, ¿no? Entonces, la idea de poner una pantalla verde ya también nos remite a nosotros como espectadores a imaginar que eso simplemente es un trámite para poner ahí mundos extraordinarios, o monstruos, o fantasmas, o todo este cine, digamos, que es especialista. O sea, en realidad pues, se ocupa mucho la pantalla verde hasta para el realismo, ¿no? Pero está más enfocado a este cine fantástico y de bajo presupuesto. Y lo otro que me inquietaba como propuesta y como inquietud es qué tan se puede actuar mal a propósito, ¿sabes? O sea, como digo, no es que intentamos todos actuar bien, ¿no? Claro. Incluso en los que buscamos, pero se puede hacer que el feísmo, por ejemplo, sea una estética. Se puede hacer que la mala actuación se convierta en una estética per se, ¿no? Y pues fue a lo que nos abocamos, a cómo se actúa este tipo de cine Z, ¿no? En donde yo siempre digo pues, que hay más talento que técnica, ¿no? Perdón, que hay más pasión que técnica y talento, ¿no? Entonces nos abocamos a intentar actuar con ese sistema de actuación, ¿no? Con un sistema de actuación disparado, botado, extraño, ¿no? Con un tipo de formato que yo nunca había experimentado, que es el sketch, ¿no? Y pues yo pretendía pues, que tuviera distintas capas de lectura, o sea, es decir, que alguien que solo quiere quedarse en la superficie se pueda quedar en la superficie, pero que también alguien que buscar dentro de esos sketches y de esa simpleza y de esa tontería, ¿no? O sea, puede encontrar también atisbos de preguntas fundamentales, ontológicas o sociales o existenciales. Yo creo que ahí hay una virtud de esa obra, ¿no? Porque como bien dices, la superficie, pues puede, bueno, por un lado remite a un cine, pues que me atrevería a decir que trabaja un poco con lo tonto, ¿no? Con cosas que son imposibles, con personajes muy simples, con historias muy simples que uno puede anticipar. Pero por debajo hay un tratamiento sobre el patetismo de la existencia, hay un tratamiento sobre la existencia en estos tiempos, o sea, seguimos siendo relevantes los seres humanos o llegará un punto en que la cultura ya no la produzcan los seres humanos.
eso está presente, ¿no? Y creo que eso ha sido parte de tu trabajo, ¿no? O sea, siempre has combinado, por un lado, a veces superficies o formatos que pareciera que es, digo, me acuerdo ahorita del Evangelio según Clark Kent, ¿no? O sea, un cómic que podría ser casi infantil y por dentro preguntas existenciales, ¿no? Eso ha estado siempre, ¿no? En tu trabajo. Sí, yo siempre he querido convivir con mi niñez. O sea, en realidad creo que mi trabajo sí apela mucho al adulto que soy, pero también siempre está recurriendo al niño, ¿no? Y también a formatos que me son interesantes, ¿no? Como tú dices, ¿cómo se aplica el cómic en escena o cómo se aplica el blue screen en escena, este tipo de actuación? O sea, yo lo que considero es que siempre he tenido por interés que el teatro que hago pues sea o político o que tenga un elemento existencial al menos, ¿no? Porque a mí la muerte, y creo que a ti también, es un tema pues que no me deja dormir, ¿no? Y siempre he intentado ponerlo en el teatro. Yo creo que hago un teatro político, pero que no tiene un formato político, ¿no? O sea, no se habla desde la demagogia, no se habla desde las grandes ideas, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque yo creo que es mucho más poderoso llegar a esas grandes ideas en una lectura sencilla, en una lectura pop, ¿no? Absolutamente pop. Yo creo que Warhol nos mostró, aunque en realidad poniendo unas latas de sopa Campbell o poniendo una litografía de Marilyn Monroe, se podía cuestionar el mercado, se podía cuestionar la vida, se podía cuestionar la repetición, ¿no? Claro. La autenticidad. Entonces, a veces cuando me dicen, bueno, pero es que ¿para qué tu teatro, que es muy violento y tal, para qué apelarlo en escena? Yo creo que eso es irrepresentable, la violencia en el mundo es irrepresentable, pero hay un tipo de violencia que es formal. O sea, cuando Duchamp pone su mingitorio en un museo, ya está ejerciendo una especie de violencia que no es una violencia de aventar litros de sangre, es una violencia de contravenir los conceptos. Entonces, a mí me interesa mucho contravenir los conceptos en cada puesta en escena y también, pues digo, tú viste el ejercicio que fue Cine Z, pero pues también yo me cuestionaba mucho cómo iba a funcionar, cómo lo iba a recibir la gente, si solo se iba a quedar en la estupidez, ¿no? En la parodia, o si realmente las capas podían tener esa lectura, ¿no? Sí, yo creo que sí resuenan, bueno, por lo menos para mí como espectador, ¿no? Sí resonaron, por lo menos esto que menciono, ¿no? El patetismo y en efecto lo político, ¿no? Lo político que de alguna manera nos ha ido colocando como seres humanos frente a una cierta irrelevancia. Y pensando en esto político, hay otra obra que acabas bueno, no de producir, pero sí de llevar a escena en un festival, ¿no? Que para mí es una de mis favoritas, te lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Creo que por todos los componentes que tiene, o sea, tiene un componente musical, tiene un componente político, tiene un componente paródico y todo alrededor del Chile, Desvenar. Yo no sé si es tu obra más política, probablemente no, pero para mí ha sido de las que más han resonado en esa dimensión, en la dimensión política, siendo o pudiendo ser también solamente un divertimento de una sucesión de canciones. ¿Esa cómo surgió? Pues tal cual, digamos, yo soy un gran comensal, tú lo sabes, ¿no? Me gusta mucho comer, me gusta mucho el picante, ¿no? Entonces, a partir de eso yo dije, bueno, quiero ver qué han escrito nuestros grandes intelectuales sobre el tema, ¿no? Entonces me remití a Monsiváis, me remití a Octavio Paz, a poetas, y descubrí que, con diferencia de La Virgen de Guadalupe o La Bandera, había muy poco material escrito que no fuera culinario, ¿no? Ajá. Y eso me dio pues a intentar investigar y profundizar en algo que me parece que nos da identidad. O sea, yo creo que lo que comemos en realidad conforma gran parte de nuestra patria, de nuestro pensamiento. Claro. Digo, no quiero spoilerar, tú lo que me platicaste ahí en Aguascalientes sobre la obra que tenías, y pues sí, o sea, creo que hay modelos o las cosas externas conforman muchísimo de lo que somos internamente, ¿no? Claro. Entonces, de entrada este es un fruto, que además poca gente sabe que es un fruto, ¿no? El chile, que pica precisamente para no ser comido, o sea, para que no se lo coman los animales. Entonces, que nosotros lo comamos como religión, habla mucho de un sentido sadomasoquista que ya me llevó, digamos, a conectarlo también con la política y cómo
cómo nos vamos sintiendo y cómo también hay una especie de machismo que se fundamenta en, ay, si no comes más eres un puto, que esto es para hombres, ¿no? O sea, en realidad era un fruto que sí crea una cosmogonía a su alrededor que nos da mucho sentido e imagen de lo que es ser un mexicano, ¿no? Y creo que a ti y a mí nos pasó lo mismo. Nosotros cuando éramos estudiantes, pues nuestros referentes era el teatro europeo, eso es a lo que aspirábamos, ¿no? Sin duda. Y pues con el tiempo me parece que a mí cada vez me interesa más encontrar qué de autóctono puedo buscar en mi teatro, qué de idiosincrásico, qué de México, ¿no? ¿Qué podemos hacer a través del teatro que en realidad cuestione nuestra identidad, que creo que es una de las asignaturas pendientes más importantes? Ahora, en ese sentido, digo, tus referentes son muy eclécticos. Has mencionado tu niñez. Somos de una generación que algunos han llamado como generación bisagra, ¿no? O sea, vivimos el mundo análogo de manera muy fuerte, teníamos cassettes, marcábamos por teléfono, metíamos monedas, ¿no? Y de repente nos toca el cambio a lo digital, de repente tenemos una computadora, de repente nuestros juegos de video empiezan a ser más sofisticados y de repente estamos pues ya en este mundo digital. Y yo creo, conviviendo con muchas personas, tal vez tú también, de nuestra generación, que sí somos una generación pues que vivimos una forma de trauma donde nuestros referentes pues son muy distintos a lo mejor a las de otras generaciones, tanto la anterior como la posterior, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tu teatro está nutrido, pues por un lado del cine mucho, ¿no? Del cómic, de lo pop, de los videojuegos, ahora que hablamos. De los ¿no? videojuegos. Los videojuegos es algo que a mí me apasiona, que pues hicimos esta obra, Dios juega videojuegos y yo soy su puto Mario Bros. Y justo la referencia está en el Mario Bros, ni siquiera ya en los videojuegos ya más actuales, sino en ese momento en que el Mario Bros todavía está medio pixeleado, ¿no? Claro. Sí. Sí, en realidad, o sea, precisamente, o sea, por ejemplo, el formato del videojuego a mí me dio para pensar sobre esta idea de que es el libre albedrío, ¿no? ¿Dónde está el determinismo? Sobre los sistemas de opresión y oprimidos, ¿no? Que vemos no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Entonces, más que ponerlos, digamos, con un formato tradicional teatral, yo lo que quería es que el espectador, en este caso el jugador, experimentara lo que es tener el poder absoluto sobre otra persona de manera muy literal, y ver qué resultaba de esa ecuación, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de salvar a alguien o de lastimarlo, ¿qué eliges, no? En una partida que dura 1 hora. Y ahí vamos descubriendo en realidad mucho de si nuestros comportamientos son heredados, si son decisión del momento, si el poder enloquece per se también, ¿no? De manera inmediata. Y como que en esa experiencia, bueno, yo también tuve la oportunidad de verla en 2 versiones. Creo que la segunda versión para mí fue mucho más significativa, tanto, bueno, creo que el espacio, el trabajo, en fin. Y yo lo que descubría de esto que dices es que de inmediato hay una deshumanización. O sea, todos sabíamos que el que estaba dentro de la maquinita era un ser humano, pero en ese momento ya no era un ser humano, ¿no? Ya era más un muñequito de píxeles sobre el cual ejercíamos pues una forma de crueldad, ¿no? Sí. Y ahora todos estos referentes que podrían parecer, no, pues no son mexicanos, los videojuegos no son mexicanos, el cine no es mexicano, el cómic no es mexicano. Yo me he peleado mucho con eso, porque yo creo que lo que conforma nuestra idiosincrasia es justamente esa mezcla, ¿no? No podríamos decir que solamente lo originario, ¿no? De hace cientos de años, sino lo que somos, por lo menos como generación, está nutrido de eso, y tú ahí es donde buscas indagar sobre la identidad de este mexicano, ¿no? Claro, no podemos desligarnos de que estamos al lado del país pues, que ha creado muchas de estas manifestaciones pop y que a veces las sentimos como propias, ¿no? También sería ingenuo pensar que no estamos contaminados. Digo, ya en general en el mundo está contaminado por las barreras y con todos estos pues, medios de transporte y de comunicación como las redes sociales. Pues es cierto que somos mexicanos, pero cada vez somos más rusos, cada vez somos más americanos, o sea, en realidad orientales más ahora, orientales, ¿no? exacto. Claro. Y también deslindarnos de eso, pues es imposible, ¿no? Nosotros convivimos con esas formas, pero también es cierto que nosotros transformamos esas formas de otras maneras, ¿no? Y las volvemos propias. O sea, toda apropiación termina contaminándose del apropiador, ¿no? También. Claro.
y no deja de dar cuenta entonces de esta mirada crítica hacia lo político mexicano que pues trasciende lo elemental que podrían ser partidos políticos, afiliaciones, ideologías. A mí eso, te lo digo sinceramente, me ha resultado siempre muy enriquecedor. No tan fácil a veces de descubrir en tu teatro, ¿no? Porque sí puede haber obras que nos dejen llevar como por la forma, por la emoción, por la acrobacia, qué sé yo, ¿no? Sí hay que poner como espectador algo de nuestra parte para entrar en las entrañas y reconocer, aquí se está cuestionando algo desde un punto de vista único. Bueno, por lo menos desde mi perspectiva, un punto de vista único hacia pues lo político, lo cultural y lo que conforma al ser humano, ¿no? Ahora, tú escribes las obras, ¿no? Que eso, yo recuerdo desde que comenzábamos, tú tomabas notas. Usábamos cuadernos, ¿no? No sé si todavía usas cuadernos, pero... Sí, sigo usando cuadernos. Sigues usando cuadernos. Y yo recuerdo que pues había una conversación y de repente tú sacabas tu cuaderno y anotabas algo, ¿no? O por ahí en un ensayo, tal, entonces tú ibas anotando, ¿no? Y luego eso se fue convirtiendo en dramaturgia. ¿Cuál habrá sido tu primera obra? ¿La de Hamlet? Escrita. Sí, como tú bien comentas, empecé con un Hamlet donde me tomé demasiadas libertades y la gente pues no lo tomó nada bien, ¿no? Entonces, a manera de berrinche y de pataleta, dije, pues mejor yo escribo mi propia mierda, ¿no? Que sea evaluada por sí misma, que contenga todas esas libertades que a mí me interesan. Porque creo que sí, o sea, el arte debe de tener un fundamento, pero más que nada también parte, sí, de la ocurrencia, o sea, que creo que es una palabra que está satanizada, pero la ocurrencia siempre termina por adquirir forma si uno piensa por qué se está haciendo y cómo se puede canalizar. En realidad el arte yo creo que parte de la ocurrencia, ¿no? Claro. Pero es menester del artista pues que no se quede ahí, ¿no? Un poco con lo que decía Hitchcock, o sea, más vale partir del cliché que llegar al cliché, ¿no? No. Entonces, pues yo creo que de las primeras sí puede haber sido la nave Selene, que después se transformó en Bozal, que era un ejercicio de ciencia ficción en teatro, ¿no? Y donde tú tuviste que ver. Un paréntesis que personal, Pepe y yo nos conocemos desde hace 25 años, estuvimos en la misma generación y sí, nos hicimos muy amigos casi inmediatamente, del tipo de amistades que nos veíamos en la facultad y decíamos, no tengo dinero, ¿me prestas dinero? Y él me prestaba a mí, yo a él a su vez, y compartíamos el lunch, ¿no? A manera de novios frustrados. Sí. Entonces tengo una relación contigo, pues, que es que me conoces de cabo a rabo. Pero bueno, regresando al tema, pues yo creo que esos fueron mis primeros ejercicios, pues ya de dramaturgia individual, ¿no? Que Fíjate, no se basara en algo. Nave Selene, bueno, continuando con el paréntesis, que era pues una obra que acabas de escribir, pienso, que además tenía un planteamiento dramático muy potente, ¿no? Que yo creo que persistió hasta Bozal, ¿no? Alguien que se siente perseguido, no sabe muy bien por qué él cree que el otro lo está persiguiendo y en realidad es que el otro se ha convertido, ¿no? en un hombre lobo. Bueno, y yo le empecé a ensayar, ¿no? Sí, claro. Y hay una anécdota muy linda, porque este personaje que se había transformado, pues había perdido su traje de astronauta. Claro. ¿No? Por lo tanto tenía que estar desnudo. Exacto. Y lo ensayábamos en tu casa. Sí. Y en la casa familiar. En la casa familiar, vivía ahí. Éramos todavía... Tus hermanos, tu hermana, sí, tu abuelita, tu mamá, por lo menos ellos, ¿no? Sí. Entonces estamos ensayando y yo estoy desnudo, Richard está frente a mí dándome notas y de repente se abre la puerta y empieza a desfilar la familia y todos, buenas tardes Pepe, buenas tardes señora, buenas tardes señora, buenas Como tardes. si estuvieras vestido, ¿no? Como si estuviera vestido y todos pasaron delante. Sí, no, la verdad es que hemos vivido unas cosas tú y yo a nivel personal y creativo que son inmejorables. Inmejorables. Y así empezamos haciendo teatro con muchos atrevimientos, yo creo que un poco inconscientes, porque yo creo que no estábamos, por lo menos así nos recuerdo, no decíamos, vamos a romper una regla, claro, sino ya estábamos arriba de la parrilla, sin permiso, y no sabíamos, pues lo necesitábamos hacer y lo hacíamos. Ya después nos dábamos cuenta y no pedimos permiso para estar aquí. Sí. Sí, como tú bien comentas, o sea, siempre mi intención con esa obra es que la gente volara o que tuviera la sensación de volar. Sí. Entonces, al principio lo ensayábamos en la parrilla de un teatro, ¿no? A 13 metros de altura y era una experiencia pues maravillosa. Maravillosa, sí.
Pero bueno, volviendo a la dramaturgia, tú desde que estás escribiendo, digo, hablaste de la ocurrencia, ya te vas planteando cuál va a ser mi punto de crítica hacia lo social, lo político, lo cultural, o va surgiendo conforme tú vas escribiendo. No, creo que sí, el tema central de las obras sí está como desde el origen, ¿no? O sea, como de esto a qué me lleva. O sea, creo que hay algunos atisbos de lo que puede ser un argumento o no argumento, porque como tu teatro mismo, pues hay veces que hemos hecho obras que no son aristotélicas, ¿no? Que saltan, que son modulares, o Cine Z mismo, ¿no? Está muy fragmentada, ¿no? Claro. Pero, o sea, a través del argumento o a saber, creo que siempre sí pienso también, además de lo que tengo que decir, en estructura. A mí la estructura me ayuda a todo, o sea, como que digo, la estructura de esta obra va a ser un modular, o va a ser continua, o va a ser paralela, y eso me ayuda a darle forma y a precisar mejor la temática en cuestión. O sea, yo no empiezo si no tengo clara la estructura, antes que nada. Mira, fíjate, no lo habría pensado justo por la cantidad de materiales, ¿no?, que conviven a veces en tus obras. Sí, en el taller que acabo de dar en Aguascalientes, pues, un par de personas se me acercó y estaban muy sorprendidas porque me decían que a través del teatro que habían visto mío, pensaban que se iban a encontrar con un loco, ¿no? Y que les sorprendía mucho que fuera una persona estructurada, ¿no? De hecho, para mí, yo no puedo comprender un director que no posee estructura, claro, que no posee orden. O sea, me parece que son, no es que no pase, llega a ocurrir, pero son como conceptos contrapuestos, el desorden y la dirección. Entonces, pues yo estaba doblemente sorprendido de que pensaran que se iban a encontrar con un Jack Nicholson, ¿no? O sea, que estaba constantemente enloquecido y que no podía articular 3 palabras. Sí, fíjate, porque yo creo que algo también que tiene como característica tu dramaturgia, ahorita pensando en tu dramaturgia, es que si se lee, pues no se parece una cosa a la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces uno puede decir, ¿será del mismo autor? Justo quizá porque las estructuras son tan dispares, no está siguiendo como una reiteración o una búsqueda idéntica. De tus obras, ¿cuáles son las que más te entusiasman a nivel dramatúrgico? Independientemente de cómo se hayan... No la escena. Independientemente de que hayan llegado escénicamente, o a lo mejor ni han llegado a escena, de las escritas, ¿cuáles te han llenado más? Pues Desvelar es una de ellas, sí. Me parece que fue un trabajo muy textual, muy literario, muy tesis, ¿no? O sea, buscar esos conceptos escritas en ese sentido. Me siento contento con Herodes hoy, que claro, es una estructura pues muy aristotélica, muy lineal, muy a la manera de la tragedia clásica. De momentos, Monster Truck también es algo que a mí, a nivel escrito, pues tenía que hacer algo que sonara musical, ¿no? Que tuviera elementos poéticos, uh-huh, pero que se sostuviera primero desde el papel, ¿no? Uh-huh. Esas 3 son las que recuerdo pues, ahorita, digamos, a bote pronto, ¿no? Claro. Y ahora, yo recuerdo, digo, no está en esta lista, pero pues obviamente Veneno a Sorbos, ¿no? Que no sé, no fue nuestra primera colaboración, ¿verdad? O sí, ya no sé qué fue antes o qué fue después. Bueno, es que José Alberto y yo empezamos un grupo en la facultad a muy temprana edad, donde pues sí teníamos ambiciones, ¿no? Muchas. No sé de dónde quedaron esas ambiciones o si todavía permanecen, pero sí queremos lanzar una poética, queremos un trabajo muy disciplinado, muy organizado, ¿no? Y pues precisamente un poco salirlos de las normas que en aquel entonces imperaban, ¿no? Sí. Y que ahora pues ya digamos son de uso común, ¿no? Sí. Pero pues bueno, sí, en realidad creo que yo como obra pues puede ser que Veneno a Sorbos sea la primera colaboración, pero yo siento una colaboración contigo anterior a cualquier obra, ¿no? Sí, sí. Era un pensamiento. Era un pensamiento. Sí, yo creo que te conté ahora mismo, ¿no? Digo, ya los sabíamos, pero cuando yo llegué a la facultad, tú ya llevabas un tiempo en la facultad, ¿no? Sí, un año tomando clases como oyente, y digamos ya nos conocimos en el curso ordinario, ¿no? Cuando ya los dos éramos estudiantes. Justo ahí yo pues sí me sentí muy atraído
digo, tu personalidad, sobre todo por tus referentes, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo ha leído, cómo ha visto películas? Recuerdo que después supimos que habíamos ido al mismo curso de cine, de apreciación cinematográfica con Sergio García, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, empezamos a encontrar afinidad, empezamos el curso, el grupo. Además hay que decir que los dos éramos, digamos, las personas más grandes de la generación, ¿no? Y, o sea, habíamos ocupado mucho tiempo en procrastinar y después nos abocamos a estudiar una carrera, lo cual yo nunca veo mal, o sea, ahora hablando, yo sé que también te siguen muchos jóvenes, o sea, creo que sí hay un momento en la vida en donde requieres vivir, ¿no? Perder el tiempo o ganarlo o descubrir tus aficiones y después sí hacer una elección vital que es a qué me quiero dedicar. Fíjate, ahorita quiero citar a Dana White, ¿no? El presidente de la UFC, que él decía que era imposible fracasar si tienes 3 cosas claras. ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué quieres? Y que te levantes todos los días a intentar conseguirlo. Entonces dijo, es imposible que fracases si tienes estos 3 elementos. Claro. Entonces creo que a ti y a mí entramos tarde a esta carrera porque pues primero estábamos precisando quiénes éramos, ¿no? ¿Qué queríamos? Y creo que desde hace 25 años estamos todos los días intentando lograrlo. Sí. Y triunfaremos. Qué bonito. Sí. Bueno, no sé si, a mí sí me gustaría rememorar un poco esa llegada tuya a la profesión. O sea, tú entraste a la facultad, pues, supongo que igual que yo, 24 años. 24 años. Sí, 24 años. Cuando ya la gente ya habría egresado, ¿no? La gente egresa que de 22, 23. Sí, nuestros compañeros tenían 18, 19, ¿no? Sí. Éramos los grandes, pero pues no fue nada más porque sí. Claro. ¿Qué pasó antes de entrar a la facultad? Bueno, yo siempre sí, como tú comentas, siempre me gusta mucho el cine, ¿no? Yo tenía interés de estudiar cine y en el proceso realicé los exámenes, pasé algunos filtros, y en uno de esos filtros me topé con alguien que me preguntó que estaba leyendo, y en aquel momento estaba yo leyendo La vida del drama de Eric Bende, y me preguntó que qué me parecía, soberbio como cualquier joven, cuestioné 2 o 3 puntos, y entonces él me interpeló y me dijo, oye, si no respetas a Beinlake, que es nuestra Biblia, ¿cómo creo que me vas a respetar a mí cuando sea tu profesor? Eso me dejó muy sorprendido porque dije, ¿cómo un libro de teatro es la Biblia del cine, ¿no? Y eso no tuve los recursos para estudiar cine en aquel momento, pero dije, bueno, puedo estudiar teatro, es más barato, ¿no? Si no es que es gratuito prácticamente. Sí. Y entonces yo dije, bueno, y siendo el eje o la columna vertebral del sistema educativo, por lo menos de guionismo, si estudio teatro, pues tendré las herramientas para a posteriori poder hacer cine, ¿no? Y bueno, me quedé fascinado ya había hecho teatro en realidad. Cosas muy amateurs y... ¿Cosas escolares o con amigos? No, fíjate que incluso era un maestro que me solicitó una obra sobre las matemáticas. Era una cosa muy didáctica, alimenticia, ¿no? Y entonces, pero descubrí el enorme poder de la escena y de plantarte en un escenario, ¿no? Yo comento siempre en mis talleres que, bueno, a un estudiante de medicina egresado, pues lo menos que le pides es que si tú estás teniendo un infarto en este momento, pues te pueda recuperar, ¿no? Y a un ingeniero le pides pues, que el puente que construyó no se venga abajo cuando pasa un camión, ¿no? Creo que el teatro debe de ser igual de exigente, o sea, nuestro trabajo es dar vida en un lugar árido por excelencia que es el tablado, ¿no? Sí. O sea, si puede ahí surgir como un germen, como una semilla, algo que es vital, algo que es verdadero, es dificilísimo conseguir algo verdadero en la vida. Sí. En el escenario es 2 veces más difícil, ¿no? Porque es un espacio aséptico, porque es un espacio artificial, y si de pronto dentro de la artificialidad surge algo que es real, imagínate, o sea, esa es la exigencia que tiene que tener un egresado de teatro, un profesional de teatro. Por supuesto, incluso los mejores a veces no consiguen que haya algo vivo en el escenario, pero esa es nuestra encomienda y ese es nuestro plan, ¿no? Y tú siempre has buscado esa vida, pues desde distintos frentes, porque a veces desde la más artera y evidente artificialidad, ¿no? Y no obstante estás buscando eso vivo, eso verdadero. Sí, yo creo que en realidad nosotros vamos por la vida
fingiendo ser más guapos, más ricos, más inteligentes de lo que somos. Y en el teatro, desnudar la verdad de lo que soy o de lo que somos, es fundamental. Es cuando realmente el ojo capta que hay algo absolutamente sincero sobre el escenario. Y es otra cuestión que preguntabas al principio o que compartías, ¿no? El teatro se conforma de familias efímeras, o por lo menos el teatro que tú y yo hacemos. Sabemos que hay otro teatro que no estamos criticando, pero un teatro pues más enfocado en los tiempos, en los estrenos, en la taquilla, ¿no? Y nosotros pues conformamos grupos que hacen laboratorio, ¿no? Que tienen una ideología en común, ¿no? Y que yo creo que por eso somos amigos, porque en realidad compartimos muchos pensamientos y muchas filosofías de vida, menos los toros. Sí me gustan, pero... Entonces eso pues nos permite hacer algo pues que tiene otro canal, pero curiosamente pues como tú dices, o sea, tiene pues ya varias décadas que tú y yo no hacemos algo juntos, ¿no? A pesar de todo el cariño que nos tenemos, sí, y a pesar de que compartimos profesión, no hemos podido encontrar los canales para volver a colaborar, ¿no? Sí. Sí, y eso, digo, parte quizá la condición, ¿no? De la propia profesión, ¿no? Los tiempos. Ahora, decías, buscas esto en escena, esta verdad, desnudarse, pero que no es fácil a lo mejor, por lo menos para nosotros, bajo un sistema pues como más cuadrado de en 3 meses y los próximos 3 meses otra obra y los próximos 3 meses otra obra, sino el laboratorio. ¿Tú dirías que como director siempre llevas a cabo una forma de laboratorio? Digo, idealmente sí, pero también es cierto, como tú comentas, pues de que todos tenemos que comer, ¿no? Y de pronto, pues sí, tienes algún encargo o alguna invitación. Yo intento hacerlo lo menos posible si no encuentro algo realmente que quiera decir o que quiera explorar en esas invitaciones. Pero generalmente yo prefiero un trabajo de laboratorio que digo, esto lo comento mucho, o sea, tú y yo nos dedicamos al teatro de búsqueda y el teatro de búsqueda pues tiene por vocación fracasar, o sea, sus estadísticas de éxito son mínimas, ¿no? Estamos indagando en lenguajes, indagando en relaciones entre espectador y actor que sean variantes y variables, ¿no? Entonces, pues eso hace que sea dificilísimo conseguir un éxito también, entre comillas. ¿Qué es el éxito en este tipo de teatro? Pues conseguir la hipótesis que te propusiste. Por eso es muy parecido a la ciencia, ¿no? Tú lanzas una hipótesis que dice, yo quiero saber qué pasa si una persona controla a otra durante 2 horas, si le va a infligir daño o si le va a dar o lo va a llenar de besos, ¿no? Y entonces, pues digamos, el éxito en la propuesta consiste en ver si pudiste despejar los obstáculos de tu propuesta original y cumplir la hipótesis que te propusiste, ¿no? Entonces, y hacerlo con las personas idóneas, eso es también algo importantísimo, porque si en esta ecuación no encuentras a las personas indicadas, pues ya, digamos, el proceso del ensayo, de esa las sería pruebas. La primera gran responsabilidad del director, rodearse de las personas idóneas. Sí, y yo diría que otra sería tener un lenguaje vasto en el sentido de cómo hablarle a cada uno, porque es muy distinto hablarle a un técnico de teatro que a un actor, y los dos son artistas, ¿no? Pero la manera de abordar y comunicar lo que tú quieres con cada uno, con el vestuarista, con el de iluminación, con el actor, con el de tramoya, es diametralmente opuesta, ¿no? Entonces creo que una de las cosas es rodearte de la gente que comparte una ideología, principalmente con la obra en cuestión, ¿no? Y después poder comunicarte con cada uno en el lenguaje que es más óptimo para conseguir los resultados que tú estás buscando. Ya. Ahora, bueno, pues mira, hemos colaborado, digo, a lo mejor se me va alguna me dices, pero primero, ya ahorita como rememorando, creo que primero fue una que se llamaba Los Últimos Días, donde hiciste la iluminación. Claro, sí, una obra que tú dirigiste. Sí. ¿No? Después... Que era un monólogo. Un monólogo. Personal. Ajá. Sí. Después, Fragmento de Teatro 2, sí, de Beckett,
donde actuaste. Donde me puso al borde de una ventana en un 5º piso. De un 10º piso. De un 10º piso. Sí, me dijo él, pues que era esta cuestión del suicida, ¿no? Entonces el ejercicio que me propuso Pepe pues era estar al borde de la ventana viendo el precipicio. Y creo que no tiene texto el personaje, ¿no? Pero creo que yo te hice leer un cuento de Beckett, sí, ¿no? Sí. Mientras estabas ahí en la ventana, yo te sostenía el cinturón, no vaya a ser. Sí. Estábamos en Varsovia. Varsovia, sí. Sí. Y... sí, fue una experiencia fundamental para mi quehacer. Te lo decía hace poco también en Aguascalientes, que yo pienso que tú me regresaste a la dirección de escena, porque digamos en esa etapa de la facultad yo ya estaba más decantado por la actuación, ¿no? Me parecía más divertida, ¿no? Me parecía menos demandante en el sentido de que solo te dedicas a ti, ¿no? Sí. No estás dedicado, digamos, al conjunto que es una puesta en escena, ¿no? Sí. Y a mí, pues, digamos, verte en ese proceso de Fragmento de Teatro, que además era una obra extraordinaria que yo te pedía que recuperaras, ¿no? Me hizo recuperar la pasión por dirigir. Y fue cuando regresé, lo cual, pues, te agradezco. Y entonces de ahí, fíjate, de allí, que a mí yo te recuerdo, tu compromiso para hacer ese personaje era un personaje mayor, ¿no? Era un viejo que está pensando si se tira o no de la ventana. Me acuerdo que te rapaste así nada más, traías solamente esta parte del cabello, te maquillaron ahí de manera muy verosímil, ¿no? Sí. Y era un personaje que no decía nada, que estaba de espaldas. O sea, tú cruzaste el Atlántico solo para estar sentado toda la obra de espaldas. Y sin embargo, creo que era una presencia muy potente y muy eficaz para el resto de la obra. Y de allí, Veneno a Sorbos, que tú me invitaste a producirla, que pues yo ahí empecé a reconocer que realmente la producción no era algo que me entusiasmara. Creo que tuvimos suerte en ella, de que con unas llamadas conseguimos algunas cosas. Después yo creo que hicimos, después de Veneno a Sorbos, bueno, me invitaste a hacerla, primero a cubrirte en el proceso del Evangelio, que ahí todavía era como parte de una beca, ¿no? Sí. Y luego me invitaste a cubrir al Iluminador para una gira, ¿no? Justo también del Evangelio, cosa, bueno, es de las obras, muchas tuyas me han sorprendido, ¿no? Pero ese yo creo que después del Vencer al Sensei, que fue absolutamente sorprendente, donde cabía siempre la pregunta, bueno, esto ya no es ni teatro ni performance, ni ¿en qué nivel estamos del acontecimiento, no? Ese era el Sensei. Luego viene el Evangelio según Clark Kent, que a mí me pareció, pues sí, un tratado casi filosófico, ¿no? Sobre el ser humano, desde el cómic, ¿no? Después hicimos, ¿qué habrá sido? Pues ya directamente... Bueno, iluminé también Cuerdas, ¿no? Claro. También en Estados Unidos. Que fue un viaje memorable, ¿no? Sí. Y después, por favor, no mande riñones por correspondencia, ¿no? Que yo creo, digo, aquí no está Toño para corroborarlo, pero creo que hablaré por los tres. Yo creo que es una experiencia fundacional para los tres, o fue una experiencia fundacional para los tres. Y curiosamente, contrario a todo lo que vengo diciendo, era un proceso que no había una obra, que nos abrieron las puertas y el presupuesto para hacerla en prácticamente un mes, sí, una cosa así, sin tener temáticas, sin tener claro a dónde íbamos, con muy poco tiempo de ensayo, colaborando los tres pues, por primera vez juntos, ¿no? Y contra todas esas pesares y adversidades, se hizo una obra de la cual yo estoy muy contento y que no puedo sacarme de la mente, ¿no? Para mí, yo diría, bueno, esto va a sonar como muy estrambótico, pero claro, en mi vida personal es una obra histórica, o sea, que ha marcado mi vida. Sí, en la mía también, O sea, no sabemos si alguien la recuerde, pero... No sabemos si alguien la recuerde, pero sí recuerdo que en su momento, pues suscitó mucho interés, o sea, hubo hasta portazo, ¿no? Hubo muchas cosas. Ahora, fue una obra que yo sí recuerdo que tú nos planteabas, digo, a lo mejor muchas personas no saben ni de qué estamos hablando. Claro. O sea, por favor no mande riñones por correspondencia. Surge de la idea de trabajar Antonio Zúñiga, Richard y yo
como dramaturgos y como actores dirigidos por Richard. Ese era como el único planteamiento, no había historia, no había tema, no había... De repente Enrique Singer, pues no sé si estaba muy en sus cabales en ese momento, nos dice, está bien, aquí, con una condición, tiene un mes para hacerla y se supeditan a este presupuesto, ¿no? Me acuerdo que te dijo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, me acuerdo que hubo unas exploraciones muy extrañas, por decirlo menos, hasta que ya pues la cosa fue tomando forma, que si los asesinos seriales, que si cada quien tomaba un asesino, escribía pues sobre él. Pero recuerdo algo que tú decías, esta obra tiene que evidenciar que el teatro está muerto, que el teatro está, que estamos repitiendo pues cosas muertas, ¿no? ¿Ese fue un poco del planteamiento inicial? Sí, creo que ese, o sea, considerar que el teatro también era un cadáver, ¿no? Eso. Que estábamos matando cada representación. ¿Por qué lo estábamos matando? Porque sí, la repetición, por supuesto, hay dos versiones de la repetición, una que enaltece, que vuelve más noble los sentimientos, y otra, pues, que realmente es una mortaja, ¿no? Porque estás repitiendo algo vez con vez hasta que se muere, ¿no? Hasta que realmente ya no encuentras la vida en ello, y pues la obra, pues digamos, en su sucesión de funciones, también vas muriendo junto con los espectadores. O sea, yo creo que esa idea sí funesta y oscura, de que pues en realidad cuando vamos al teatro, más que compartir la vida, estamos compartiendo nuestra progresiva muerte, ¿no? Sí. Cada vez que vamos a una nueva función de teatro, estamos un tanto menos vivos, ¿no? Sí. Estamos más viejos, estamos más cerca del sepulcro. O sea, sí es una idea ritual también, ¿no? O sea, y bueno, pues todas las culturas tienen rituales mortuorios, entonces creo que el teatro también correspondía a un ritual mortuorio, ¿no? De ver algo que se repite hasta la muerte, ¿no? Entonces ese era el primer precepto, y el segundo era la creatividad versus la destrucción, ¿no? Nos elegimos 3 asesinos seriales, pero ellos tenían en común que tenían ínfulas artísticas, claro, ¿no? Y utilizábamos sus textos un poco a la manera de testigo, testimonial, pues que ellos pretendían que eran artísticos, y no los juzgábamos, nos poníamos a consideración del respetable, a ver qué les parecían, si realmente había arte en ello o no había arte en ello. Entonces esa conjunción entre la creación y la destrucción, y el teatro como un cadáver en putrefacción, fue lo que nos llevó, digamos, a ese proceso inmediato. Y creo que también el temperamento de los 3, que es un temperamento incendiario, es un temperamento combativo, ¿no? Y entre nosotros 3 teníamos grandes combates, y éramos pues 3 mosqueteros librando en aquel momento la batalla de nuestra vida. La batalla de nuestra vida, porque verdaderamente yo recuerdo que Enrique Singer un buen día llegó con unas cartas, pues que nos hacía absolutamente responsables, no del teatro, no de las luminarias, no del vestuario, sino de nuestras vidas. Porque lo que estábamos poniendo ahí en juego, yo creo que lo que más le preocupaba eran las butacas o las luminarias del teatro, ¿no? Claro. Lo que estábamos poniendo en juego era la vida, ¿no? Digo, que esto creo que casi nadie lo sabe, pero digo, tú acabaste saltando de, creo que son 7.80 a esa altura. Mira qué bien recuerdas las medidas del Sor Juana. Es que las medí después de que no pude hacerlo, porque digo, esto es lo que iba a contar, que casi nadie ha de saber. Tú saltabas, ¿no? Sí. Era un momento, yo veía al público de frente, yo sabía que tú ibas a caer detrás en un colchón, pues como de esta altura más o menos. Tú lo practicaste, para ti como que fue siempre muy claro. Recuerdo a Toño rogándote que no lo hicieras, diciendo que él prefería no comer con tal de pagarle un stunt a alguien especializado. Total, pero quien tenía que hacerlo en un inicio era yo. Yo llegaba antes para practicarlo, empecé saltando al primer piso, y un buen día te hablé y te dije, no puedo. De ahí tú cambiaste, y creo que le hizo bien a la obra finalmente, ¿no? Como el intercambio de los personajes. Pero eso entre otras cosas, o sea, era una obra llena de atrevimientos, de golpes, mucho riesgo, ¿no? En los pasillos del Sor Juana sin barandal, y todo a favor de pues un poco potenciar la vida de ese momento, ¿verdad? Yo creo que no puedes expresar la muerte si antes no potencias la vida, ¿no? O sea, al ver el fulgor de lo efímero de una vida es cuando realmente equiparas lo que significa la muerte que todos vamos a tener, ¿no? A la que estamos todos cercana. Entonces, sí me parecía como que
todos teníamos que, un poco, lo decía un poco de broma, pero un poco la manera de los toros o de ciertas manifestaciones, creo que hay que poner el pellejo en juego, en el teatro, no solo los sentimientos. O sea, de pronto me parece, sé que esto va a causar escozor en ciertas personas, pero pues como que la emocionalidad está sobrevaluada, ¿no? Y me parece que es algo hasta romántico y diría hasta burgués, ¿no? Creo que el teatro también así de pueblo, de guerra, la gente se juega las uñas, la carne. O sea, por poner un ejemplo, de pronto la crucifixión de Iztapalapa, que es una manifestación teatral, pues quien le toca ser Jesucristo carga la cruz bajo el sol y recibe latigazos reales, ¿no? Y yo no veo nada malo en ello, al contrario, me parece que su fe es tal y está puesta tan al servicio de la escena del barrio, que el dolor es parte de ella, ¿no? Para mí ese es el teatro o las manifestaciones escénicas que a mí me apasionan, ¿no? Que son como procesiones. Y bueno, yo las he vivido de cerca, algunas no las he aguantado del todo, ¿verdad? Pero sí reconozco que tú desde un inicio... Pero ni yo tampoco, fíjate, o sea, cuando dices esto de que me lanzaba del tercer piso, mucha gente piensa que yo disfruto estas cosas, o sea, que en realidad yo quería hacerlo y como una especie de lucimiento, pero hablemos desde lo mental, lo espiritual y lo físico. No, son manifestaciones que yo padezco, o sea, si lo estoy haciendo es porque quiero confrontar ese miedo, porque creo que puedo superarlo, pero cuando yo escribí el Evangelio según Clark Kent, yo soy de formación católica, ¿no? Ya no ejerzo, soy un nihilista, ¿no? Pero en aquel momento yo, cada que escribía una hoja dije, ahorita me va a caer un rayo, o sea, sentí una especie de blasfemia que iba a ser castigada. Y lo único que me orillaba a seguirle escribiendo era comprobar si existía un Dios o no, porque si existía un Dios tenía que castigarme. Tenía que caerte el rayo, claro. Sí, entonces, pues... la gente piensa que son provocaciones que yo lanzo a los otros para molestar, pero lo que no entienden es que el primer provocado soy yo. Claro. Sí, yo te recuerdo alguna vez, digo, nunca falló el salto porque no estaríamos aquí platicando, pero estuvo a milímetros. Digo, en algún ensayo recuerdo que caíste en una esquina, rebotaste a las butacas, pero tu estructura física no pasó nada. Pero recuerdo alguna vez con un cue donde tú saltaste, pues no sé si a oscuras o no veías, y cómo estabas después, ¿no? O sea, ese miedo seguía palpitando en ti, en el coraje, pero a la vez era más miedo que coraje, ¿no? Yo lo sueño todavía, sí. O sea, sueño estar al borde de la plataforma, a punto de dar el salto. Siempre me preocupaba que la plataforma no tuviera polvo porque me fuera a resbalar, en tanto que no controlara el brinco, ya no podía ejecutarlo bien, ¿no? Entonces yo a la fecha sueño ese brinco. Ya. Sueño que lo estoy haciendo. Y bueno, a mí me encanta, seguro a ti también te ha pasado, lo platico con muchos colegas, pues que nosotros tenemos pensadillas con la escena, ¿no? De que no llegamos y no hay un texto, o que no recuerdo qué obra es, y es una cosa muy angustiosa para nosotros. Totalmente. En realidad se convirtió en una naturaleza, pues ya interna, ¿no? La escena y sobre todo los problemas de la escena. Ahora, por favor, no manden niños por correspondencia, estaba llena justo de problemas, de pesadillas, ¿no? En vivo. Ahora, yo no sé cuántas personas te habrán contado sobre esa obra. Curiosamente a mí no tantas. Con todo y que muchas personas más o menos cercanas la vieron. ¿Cómo fue la experiencia del espectador? Que tú sepas de primera mano. Mira, a mí sí se me acerca gente, evidentemente no joven, porque esa obra que le hicimos 2009 y 2011. 2009 y 2011. Pero, y ahora que mencionan al maestro Enrique Singer, me refería en que alguien le preguntó, oiga, ¿qué tal está esa de Riñones? Y él decía, vela a ver, porque no sé si estén vivos en la siguiente función. Entonces, pues, yo recuerdo gente llorando al final de la función. Aun cuando, pues digamos, no tenía una temática propiamente dicho, perdón, no tenía un argumento propiamente dicho. Claro, dicho. No había una anécdota. Sí, no había un pico, ni un clímax emocional, sino más bien yo creo que todos estos elementos performáticos al extremo los conmovían. Era algo sorprendente, ¿no? O sea, porque quizá no sabíamos la repercusión o los alcances que podía tener las acciones performáticas en aquel momento, y sobre todo pues orientados hacia la propia vida, ¿no? Entonces recuerdo gente que estaba muy conmovida de algo muy violento, ¿no?
y me pareció pues como que era una contradicción, pero conmovida como en la ternura. Sí. Era algo muy, muy extraño. Sí, yo recuerdo una colaboradora, entonces yo trabajaba, ¿te acuerdas?, en el TEC, y una colaboradora pues que vivió pánico en varios momentos de la obra y que al final estaba muy, muy conmovida también, ¿no? Ahora, bueno, eso fue, decíamos, 2009, 2011, han pasado 14 años, ¿no? 14 años en los que, pues bueno, tu carrera ha caminado por muchos lugares, ¿no? Hay algo que yo recuerdo, Veneno a Sorbos creo que no, digo, sí debe haber tenido cierto éxito, pero no fue como algo, sí, pues así de masas ni nada, ¿no? Pero sí recuerdo, yo fui al estreno de Vencer al Sensei, digo, esos éramos puros invitados, ajá, pero que a partir de allí, pues yo creo que el teatro estuvo lleno siempre, ¿no? Sí, y con gente queriendo entrar, buscando boletos. Lo que quiero decir es que has vivido el éxito, ¿no? Formas de éxito. Cualquier cosa que eso signifique. Cualquier cosa que eso signifique, pero por lo menos ver gente que quiere entrar a tu obra y no uno persiguiendo a la gente para que venga a tu obra, pues creo que ya es una forma de éxito, ¿no? Creo que Riñones también lo tuvo y ahí yo me espejé un poco porque yo no lo recuerdo en tiempo real. O sea, en tiempo real creo que estaba yo más asustado de lo que iba a pasar en la función que de saber que estaban agotados los boletos, que había 3 funciones por delante llenas. Eso un poco me resultaba irrelevante. Pero tú, ¿cómo has vivido esos momentos que podríamos llamar éxito? Pues mira, yo realmente sí no considero ni el fracaso ni el éxito dentro de mi imaginario, porque, digo, independientemente de eso, somos un grupo de nicho, ¿no? O sea, en realidad el teatro de búsqueda lo vemos muy pocos, ¿no? No hay un contexto, yo creo, como para citar la palabra éxito. O sea, creo que más bien es una confluencia también de intereses, ¿no? Pero no, o sea, yo no tengo en la cabeza ni la idea del fracaso ni del éxito. Sí, y esto es algo muy importante también en donde tú tienes una gran influencia. Pepe y yo, desde que empezábamos, nos preguntábamos cómo está la obra, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que tú me decías, esta no salió bien, pero la siguiente sí. Y ese se convirtió en mi mantra. Es el mantra que yo sigo todos los días. O sea, yo siempre pienso, esta no salió, la siguiente va a salir bien. Y llevo así haciendo teatro 25 años. O sea, en realidad sí pienso que la siguiente es el punto, más que reflexionar en qué pasó, si le fue bien, si le fue mal, es como la siguiente es donde voy a pulir mis herramientas para conseguir lo que yo realmente me propongo, ¿no? O sea, siempre hay un alto grado de frustración en todos los procesos, ¿no? De lo que tú querías y de lo que tú conseguiste, ya sea por factores humanos, factores económicos, factores espaciales, pues nunca es lo que tú tenías en la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un fracaso diario, ¿no? Sí. Entonces, desde entonces, es mi mantra, amigo, la siguiente me va a quedar bien. ¿Y a la fecha? A la fecha, sigo pensando así, o sea, en realidad el proyecto que más me entusiasma y en donde creo que por fin voy a conseguir lo que quiero va a ser el siguiente. Ahora, es innegable que tienes una carrera consolidada, ¿no? Ha habido, pues, reconocimientos múltiples, ¿no? Digo, desde muy temprana edad, becas para estudiar, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que fuiste a España, ¿no? O estuviste, pues, con maestros muy relevantes, ¿no? A nivel mundial. Luego, pues, otras formas de reconocimiento de jóvenes, ¿no? De los jóvenes creadores o esas cosas, ¿no? Pero ya en este momento, pues, podríamos decir que eres un maestro. O sea, no solo por los reconocimientos, sino por la solidez de tu carrera. ¿Pero tú te sientes en un estado sólido o crees que esto en cualquier momento se viene abajo? Totalmente de acuerdo. O sea, en realidad esto es pues tan endeble. O sea, todo es tan endeble, las posibilidades. O sea, cuando me preguntan qué es la dirección, le digo, bueno, a ver, yo tengo 2 versiones sobre qué es la dirección. Una muy práctica, que es un administrador de recursos, ¿no? Sean humanos, sean materiales, sean artísticos, pero administra recursos. Y la otra, que es la que más me gusta, es que en realidad un director, su mayor enemigo es la entropía, Todo tiende a descomponerse, todo tiende a envejecer, las relaciones tienden a fracturarse más que a acercarse. Y el director es aquel ente ingenuo
que piensa que puede luchar contra la entropía, que puede hacer que las relaciones se vuelvan a unir, que puede hacer que lo roto se vuelva otra vez sólido, que puede hacer que el tiempo eche reversa. O sea, en realidad es un idealista. Un director es un idealista que lucha contra lo que es imbatible, que es el tiempo y la destrucción y el caos. Claro. O sea, el director lucha contra el caos, aún insertando el caos dentro de su escena, es un caos pautado. Claro. ¿No? Y nosotros luchamos contra el caos día a día, ¿no? Lo platicaba, o sea, suspendimos una función porque que no le han pagado el sindicato, y eso hace que tú no puedas ejercer la función. Entonces, esos son el tipo de cosas en todos los niveles a los que se enfrenta un director, que además pues, es un ser diminuto ante todas estas fuerzas titánicas, ¿no? Y tú te sientes un poco frágil, digamos, frente a todo ello. Sí, claro. Yo creo que ninguno de los que nos dedicamos a esto, yo creo que Peter Brook igual no se sentiría igual, pues estamos trabajando en condiciones siempre difíciles, ¿no? Estamos trabajando con ideales que luego son demasiados ambiciosos para lo que somos, ¿no? Y para las fuerzas que tenemos y para la técnica que tenemos también, ¿no? O sea, sí me interesa saber qué tipo de director va a ser tú y yo cuando tengamos 80 años, si llegamos a los 80, ¿no? Claro. Pero yo creo que algo que sí me gusta es que siento que la técnica se pule, ¿no? Entonces que hay ciertas cosas en las que me siento más seguro que hace 20 años, ¿no? O que hay ciertos caminos que ya puedo reconocer. Eso sí me deja más tranquilo, pero evidentemente pues sí vivo en la zozobra de cada montaje, ¿no? Y de qué va a pasar conmigo, con la compañía, con la obra y con el país. Ya, ¿no? Ahora esa zozobra, bueno, ha tratado quizá de tener un ancla en la idea de grupo o de compañía, ¿no? Ya decías tú que muy jóvenes, yo creo que llevábamos 3 semanas en la facultad, dijimos, vamos a hacer un grupo y este grupo va a durar 40 años. Creo que duró 1 mes o 2 meses, no sé. Sí. Digo, el grupo completo, ¿no? Muy rápido la gente se fue. Y después tú formaste tu grupo, que ha sido, pues no un grupo estable, ¿no? Sino más bien de personas que van, vienen, algunas colaboras en varias obras, Kraken, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el impulso para tener, sí, un grupo, compañía? ¿Qué es Kraken? Pues sí, mira, Kraken sí, efectivamente, como tú dices, es imposible en este país tener una compañía conformada si no tienes un presupuesto asignado, ¿no? O sea, yo sería feliz si pudiera pagarle de manera constante a ciertas personas, yo no quiero llamar colaboradores, yo creo que son cómplices, ¿no? A ciertos cómplices con los que además recurro constantemente, porque creo en lo mismo, porque confío en ellos, porque hemos construido un discurso común. Yo generalmente cuando llamo a alguien para una obra, por supuesto hay un aspecto técnico, pero no es lo más importante, es realmente si estamos comulgando con lo que se quiere decir en esa obra. Por ejemplo, pues yo con Valentina Garibay, que además es mi esposa, pues he encontrado a una actriz formidable, pero además alguien que siempre está cuestionando estos aspectos en el mundo de su persona, ¿no? De su actoralidad. Eso es importantísimo. Yo creo que todo profesionista como nosotros siempre está cuestionando qué hizo bien, qué hizo mal, cómo mejorar técnicamente, cómo mejorar también a nivel pensamiento, ¿no? Actuar es pensar. Y es a partir de ella que se consolida más Kraken, ¿no? Digo, ya existía desde antes, ¿no? Yo creo que ha venido a renovar, el discurso. A ella, por cierto, hoy estrenó una obra, La Bella es un accidente, ¿no? Y me parece que le ha diversificado el discurso de Kraken Teatro, ¿no? Que evidentemente, pues como formador, yo que era de origen del grupo, pues era un grupo muy testosterónico, ¿no? Con ciertos elementos masculinos, ¿no? Y creo que la incorporación de ella y otras personas también, o sea, han hecho que se flexibilice, que tenga también un aliento lírico, ¿no? Y también correr con los nuevos tiempos, ¿no? Que creo que también las compañías deben de renovarse, ¿no? Hay compañías muy famosas que uno dice, no, ya no quiero verla, ¿no? Ni siquiera me refiero a México, ¿no?
Claro. de nivel mundial que dices, no, es que ya es una repetición, y pues si algo sí hemos intentado es partir de una forma distinta, de un discurso distinto cada vez. Es algo que sí me apasiona, que no seamos la misma. O sea, yo ahora lo siguiente que tengo en cabeza es que quiero hacer una obra de amor, cero violencia, cero estridencia, quiero contar una historia de amor, ¿no? Y de la manera, pues digamos, más suave posible. Hasta con ternura. Sí, realmente. Mira. Que ahorita creo que surgió el título en la cabeza, que es El amor es una resbaladilla. Mira. Pero ¿Y ya hay algunas letras? Como te comentaba, primero necesito saber la estructura, que todo apunta a que debe ser una estructura lineal, ¿no? Y una cuestión muy de principio, nudo, desenlace, o sea, algo precisamente no fragmentario, no de ruptura, sino construir un discurso amoroso. Uy, me encantará leer y verla. Pues, digo, vamos a ver si se logra. Bueno, claro. Mira, digo, es que son tantos años, ¿no? 25 años no se pueden resumir ahorita en una conversación. Me vienen tantos recuerdos, sobre todo de los momentos, pues más físicos, ¿no? O sea, estos momentos que solo ocurren en un salón de ensayos o en las áreas verdes de la facultad o caminando por alguna ciudad del mundo, pero en ese estado, pues donde a lo mejor no sé si nos perdimos cosas de esas ciudades porque estábamos muy clavados en esto tiene que salir así, como eso que contabas de estar colgado en un edificio. En la ventana. Estamos en Varsovia, ¿por qué no vamos a visitar Varsovia en vez de ponernos en esta ventana? Bueno, lo digo porque yo creo que esa pulsión sigue en ti, ¿no? Tú eres alguien de una exigencia, pues que yo he vivido en carne propia, muy tenaz, muy clara, muy sólida, y que eso persiste en ti. Sí, yo pienso que, o sea, que el teatro es una vacación también, o sea, en realidad hacer teatro te permite explorar otro mundo, te permite habitar esa otra persona que también eres tú, ¿no? Porque eso hay que aclararlo mucho, o sea, en realidad nosotros es como un clavado en el mar, ¿no? Nos sumergimos en el Pepe fúrico, pero el Pepe amoroso, pero el Pepe envidioso, pero el Pepe celoso. Lo mismo en mí, ¿no? O sea, en realidad es sumergirnos en todas esas personalidades que contenemos en tanto personas, en tanto seres humanos, y pues es habitar otros mundos. O sea, le preguntaban a Marco Antonio de la Parra, que mucha gente se le acercaba y le decía, ay, ¿cómo hago que mi hijo sea creativo? Y que él le respondía, es fácil, señora, solo hágalo sufrir, ¿no? Creo que nosotros nos dedicamos a esto y no a manera de victimizarnos, porque todos sufren en el mundo, el contador también sufrió en el mundo, ¿no? Sí. Pero nosotros nos negamos a aceptar este mundo tal cual era y decidimos crear otro pequeño, minúsculo, diminuto, paralelo, un mundo que nos acomodaba mejor. Entonces, somos estos entes llenos de dolor, como lo son todos los seres humanos, no somos distintos los artistas de otros, pero lo que sí es distinto es que nosotros decidimos con ese dolor confeccionar otras identidades, practicar otros mundos, función tras función, y con ese dolor moldear una manera de paliar la incertidumbre, ¿no? Ahora, estás tocando un punto que a mí hoy últimamente me resuena mucho. El dolor, bueno, el dolor puede ser muy amplio, pero yo lo cerraría a nuestra generación, que también somos una generación que como niños, y estoy hablando aquí sí de los hombres de nuestra generación, ¿no? Uh-huh. Como niños se nos exigió exacerbar nuestra masculinidad al máximo, o sea, un niño con menos exhibición de testosterona era absolutamente aplastado, ¿no? Claro. Se nos exigió además, pues, tomar el lugar masculino de la familia, del líder de la manada, no sé, y nos toca una gran coyuntura donde se cuestiona profundamente la masculinidad a nivel cultural, a nivel mundial y a nivel país e incluso en nuestro gremio. Claro. ¿Qué hay de dolor en ello y qué hay en tu experiencia hoy en día frente a eso? Sí, fíjate que yo creo que estamos en una época crepuscular de la extinción de esa hombría, ¿no?
a la cual, como tú dices, tú y yo pertenecemos, o sea, nos lo inculcaron a cinturonazos, a golpes y a estatus, ¿no? O sea, en realidad los modelos del hombre que nosotros conocemos, pues están regidos desde lo escolar, desde la familia, desde los amigos, ¿no? Y es una lucha constante también por romper esos roles y esos modelos, pero ahí es donde yo creo que el teatro impera, ¿no? Poder precisamente transformar y practicar, me gusta esa palabra, practicar estos mundos ya desde el escenario. ¿Cuál es el nuevo hombre, no? ¿Cómo se debe de comportar el hombre en este nuevo mundo, ¿no? Y ver, sí, que es una etapa crepuscular, es el ocaso de una mentalidad, ¿no? sobre la hombría, ¿no? Que ahora pues la hombría es tantas cosas, ¿sabes? Que creo que en tu época y en la mía pues era una cosa muy clara, ¿no? O sea, muy clara. Nadie tenía confusiones y todos operaban bajo estos modelos. Ahora hemos descubierto la multiplicidad de lo que es ser hombre y mujer, ¿no? Sí. O no ser, ¿no? Ahora sí que por primera vez aquello que Hamlet pronosticaba ser o no ser, ahora existe la posibilidad de considerarme no binario o que es una, o sea, hay una, ya la ausencia o la inactividad también es una forma de actividad. Y eso es algo que nosotros no teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces, sí, que sí nos está abriendo el mundo. O sea, yo sí celebro, por supuesto hay un viejito en mí que siempre dice, ay, los viejos tiempos eran mejores. Pero hay otro que dice que todas estas cosas como la inteligencia artificial, como los nuevos roles de género, que me hace volver apasionado al cambio, ¿no? Uh-huh. Creo que a mí el cambio es algo que siempre que soy un adicto al cambio, ¿sabes? O sea, me parece que es una droga preciosa, ¿no? Poder ver el cambio en mis sobrinas, en mi sobrino, ¿no? Y lo distinto que somos al mismo tiempo, de que compartimos tanto, ¿no? Ahora, eres un hombre desde esa anécdota, ¿no? Que yo cuento, que estoy desnudo, y quienes entran, pues es tu familia. Eres un hombre muy familiar, ¿no? Sí. Y además de una estructura familiar, pues vamos a decir, pues totalmente tradicional, ¿no? Sí. Con sus rupturas, pero tradicional. ¿Y cómo convive la familia con tu quehacer, sobre todo con un quehacer que ha llegado a ser, pues, muy incómodo, ¿no? Hablábamos de riñones, te conté de una persona conmovida, pero también tú recuerdas que nos fueron a reclamar al camerino, ¿no? Entonces, no recuerdo eso. ¿No recuerdas? Sí, que empezaron a tocar ahí, ¿cómo era posible? Por la cuestión de las pistolas. A lo mejor estabas en el baño, no sé, pero sí recuerdo, y gente muy irritada, ¿no? O sea, de esto, pues una ofensa, ¿no? Pero bueno, muchas de tus obras han sido, en el mejor sentido, ofensivas. Yo creo que hay que ofender a la cultura, ¿no? Yo creo que hay que ofender al status quo. Pero desde la perspectiva familiar, ¿cómo lo vives? ¿Cómo convives? Fíjate que yo sí tuve muy claro. Primero, yo no tuve descendencia, como una elección, ¿no? Y segundo, a mi familia siempre le dejé muy claro que yo no quería tener ataduras de sentir, pues que los ponía en riesgo, avergonzados, o que ciertas cosas les incomodaban. O sea, creo que un creador sí debe de tener absoluta libertad. O sea, sí sostengo que la libertad de expresión es, número uno, categórica, debe de ser categórica, y segundo, la creatividad a mí me parece un mantra. O sea, en realidad creo que yo respeto mucho la creatividad y la libertad de crear, y entonces, pues digamos, como que siento que he podido separar bien mi labor de relaciones tradicionales. O sea, porque como tú bien comentas, y la gente que no me conoce, pues también tiene ciertas versiones de mí que yo no soy esa persona. Soy una persona, pues diría hasta aburrida, hasta muy tranquilo, que prefiero estar en la casa leyendo, viendo una película, y como tú dices, con una tradición familiar pues muy clásica, ¿no? Digo, o sea, lo que mis papás se divorciaron, pero eso es también una norma ya. Y es una versión clásica. Es una versión clásica. Sí. Pero entonces creo que he sabido separar muy bien mis relaciones familiares o afectivas de mis creaciones, que además creo que mis creaciones, como tú dices, esto de que puedo molestar a la gente, puedo sacudirla, reiterar que el primer sacudido y ofendido soy yo con lo que hago, y segundo, también creo que tengo una sensibilidad distinta acá. O sea, que
de pronto hay cosas que a mí no me parecen tan explosivas, y a la gente le parecen muy explosivas. Ajá. Entonces, eso me ha sorprendido un poco de lo diametralmente opuesto que pueden ser los temperamentos de las personas. Ahora, en ese sentido, y ya para entrar en el último terreno, ¿no?, de la conversación, o sea, tú a mí me has enseñado, y lo he dicho con muchas personas, la congruencia. Y es difícil ser congruente en la vida, pero como artista, pues yo creo que más, ¿no? Y una parte de la congruencia, pues es algo que tú mencionabas, decías, el teatro, pues las emociones están sobrevaloradas, habría que poner más la piel, ¿no?, más el cuerpo, y eso tú lo has hecho. Yo te recuerdo, pues sí, regando sangre en el escenario de la gruta, de la antigua gruta. Sí te recuerdo, pues, golpeado, te recuerdo adolorido, y te recuerdo poniendo la vida en riesgo, pues en este ejemplo que hemos puesto, que no porque todas sus obras hayan sido necesariamente tan físicas, ¿no?, pero sí hay un implicarte al máximo. Obras que tú dirigías, ¿no? A veces no actúas en tus obras, solamente las diriges, pero estás implicado al máximo, ¿no? Y también has ejercido la docencia. ¿Esto es algo que tú enseñes de alguna forma, que tú transmitas de alguna forma? ¿Es un principio de enseñanza esta forma de congruencia? En lo absoluto, Pepe. Yo pienso que bueno, tú lo sabes, la docencia no es algo que a mí me apasione, ¿no? Lo hago, ¿no? Pero por el contrario, o sea, yo creo que mi deber como docente es que la voz de la otra persona sea lo dominante. O sea, esta cuestión del riesgo y de lo físico es algo, pues, que tiene que ver con mi forma de sentir el mundo, con mi forma de creer, con las cosas que practiqué, con las cosas que me apasionaron. Creo que mi trabajo, al contrario, no consiste en adoctrinar, que era un modelo que ocurría mucho en el teatro de antaño, ¿no? Claro. No, sí, al contrario, sino ver qué de esa voz es particular. Yo siempre les comento a mis alumnos que el teatro es solamente un vehículo, por eso siempre requiere de un apellido. O sea, el teatro en sí no existe, claro. O sea, para que sea teatro requiere que tenga el apellido teatro físico, teatro de Brecht, teatro de Artaud, teatro circo, teatro danza. O sea, en realidad es un vehículo que corre a la par de la realidad. Entonces, para que realmente se concrete, requiere ese apellido, ¿no? El teatro de Gallardo, ¿no? Sin eso no existe. O sea, necesita forzosamente una personalidad que lo contravenga, ¿no? Y que le dé identidad a este modelo que es la permanencia de lo real y la ficción en el mismo terreno de un arte viva. Entonces, mi trabajo como docente, pues, consiste en intentar detectar qué quiere decir esa persona y hacerlo con los medios idóneos. Y fíjate, claro, me has compartido muchas veces que a ti la docencia no es algo donde te sientas tan cómodo, y sin embargo, pues has tenido cierto éxito como docente, más allá de cantidad de alumnos, ¿no? Sino de que sí yo conozco personas que han abrevado de tu forma de hacer, de estas reflexiones. Eres alguien que piensa el teatro, ¿no? Que está continuamente reflexionándolo, ¿no? Porque te escucho y pues hay planteamientos argumentales muy sólidos. Pues mira, yo creo que en realidad toda obra debe contener su propia crítica en el interior. Eso hace, pues, que cada vez que haga una obra esté reflexionando por qué la estoy haciendo, para qué la estoy haciendo, para quién la estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, las obras de arte que yo admiro, todas contienen una crítica al interior de la misma obra. O sea, no es, porque si no es una apología, ¿no? Uh-huh. Es un acto de vanidad. Yo creo que la obra misma debe en algún momento decirse, ¿es cierto lo que me estoy proponiendo? ¿Vale la pena lo que me estoy proponiendo? ¿Qué sentido tiene morirse en el escenario? ¿Para qué? ¿O qué estás buscando con eso, no? Entonces, cada que hago una pieza, pues sí pienso, y no solo la pienso, sino que intento que la misma obra refleje que está siendo pensada en ese sentido, ¿no? En el por qué, para qué, con qué, ¿no? Y bueno, yo no sé, pero por lo menos yo cuando doy clases y eso, pues trato también de tocar el aspecto ético, ¿no? Coincido contigo, no desde una perspectiva adoctrinante de la ética es esto, sino cómo vas a configurar tu ética.
¿Tú cómo has configurado la tuya? ¿Cómo dirías, para ti la ética en mi trabajo es, por decir algo, no fingir o es qué? Sí, mira, por ejemplo, cuando Bozal, la gente que no lo vio, eran 40 espectadores que estaban sobre unas canastillas que suspendíamos, digamos, iba del piso a 15 metros, ¿no? Y ahí siempre hubo dos caminos. Uno era pagar unas maquinarias para que subieran a los espectadores y la otra utilizar a los técnicos del teatro, que tenían que ser un ejército. Y yo siempre me incliné a que lo hiciera la gente. O sea, creo que en el teatro es el único lugar en donde la gente vuelve a confiar en la gente. O sea, en el mundo tú vas al banco y no confías en nadie. Claro. Tú sales y quieres tomar el camión y ves que o te metes a la fila o alguien se mete. O sea, vivimos en una guerra constante contra la deshumanización. Y en el teatro yo creo que debe ser el lugar donde yo confío en ti. O sea, yo siempre dije, yo quiero que lo hagan ellos, que la gente sepa que su vida depende de otra persona y están confiando en que no los van a dejar caer. Y evidentemente cuando tú también le das esa responsabilidad a una persona, la toma con absoluta vehemencia, con absoluta creencia. Y yo estoy orgullosísimo de esos equipos con los que trabajé de Tramoya en esa obra en particular. De hecho, yo pedí que los iluminara, ¿no? O sea, yo quería que la gente viera que su vida dependía, claro, de ellos, ¿no? Y me decían, no, pero es que nadie va a poner atención a la obra. Y le digo, no me importa, o sea, eso también es la obra. Si la gente solo quiere concentrarse en los tramoyistas y no ver lo que está ocurriendo a nivel fictivo, qué bien, me parece un éxito. O sea, si por su cabeza pasa o que le cedieron los derechos de su vida a un desconocido y él hizo buen uso de ellos, me parece que ese es uno de los planteamientos más potentes que puede existir en el fenómeno que fue esa pieza, ¿no? Bueno, esa pieza, y ahora que lo dices, pues fíjate, yo sí encuentro entonces un planteamiento ético en todo tu teatro basado en esa confianza. A veces de los técnicos, ¿no? Como en este caso, una obra tan grande, pero del uno a uno, o sea, empezando por vencer al sensei. O sea, si Mauricio y tú no había confianza, cualquiera de los dos se moría, ¿no? No, yo que siempre dejarlo a cámara está bueno, pero yo siempre le digo que yo le debo mi carrera a Mauricio Galaz, cabrón. O sea, él tuvo la confianza para tener un proceso larguísimo y confiar en que los dos teníamos armas blancas que podían sacarnos un ojo, punto, ¿no? Sí. Y no solo a nosotros, al público, ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí, en el teatro es donde te entregas casi como más que una relación amorosa, ¿no? Sí. Donde le cedes tu vida y tu físico. Aunque no sea físico, o sea, le cedes la gente le teme al ridículo, ¿no? La gente de a pie, pero también nosotros, ¿no? Entonces tú le estás cediendo al otro también la posibilidad del ridículo, de estar expuesto, ¿no? Sí. Y entregar eso, pues es algo que no entregas en el mundo cotidiano, ¿no? Y a veces, como decimos, ni en el mundo amoroso, ¿no? Y yo sí creo que eso, no de manera explícita, es algo que uno se lleva en las experiencias teatrales, ¿no? Yo recuerdo mucho aquí enfrente, ¿no? La de Mario Bros, que, bueno, pues era desde una perspectiva, pues una obra extraña, ¿no? O sea, cuál es la historia, en fin. Pero que yo regresé diciendo, es que hay algo ahí vibrando en los actores que es muy, muy intenso, ¿no? Que te devuelve a lo humano, ¿no? Siendo que estaban, pues, actuando pues ya ni de máquinas, ¿no? Sino de píxeles, o sea, y que además uno ejercía esta violencia o esta crueldad que mencionas. Sin embargo, había una palpitación humana que ahora, reflexionando, lo digo, pues es que había una absoluta confianza de esas personas metidas en esas máquinas, porque la convicción con la que estaban tu elenco, bueno, y tú mismo, pues a mí me devolvía una vibración muy palpable de lo humano, ¿no? Claro. Pues lo que platicamos, o sea, me parece que además en un mundo con tanta duda, que el teatro se vuelva de nuevo un ritual, me parece que es fundamental. O sea, pero es un ritual para pocos también. Claro. Yo celebro que
sí, celebro el poco público, ¿sabes? O sea, yo, no me interesa y no podría llenar el Estadio Azteca, ¿no? Pero que una persona llegue y tenga estos contactos, por ejemplo, en Pozal eran 40, en los videojuegos eran, si no me recuerdo, 30, que corresponde también a cuestiones de tiempo y de factores y de cuánta gente podemos realmente convivir con ella, ¿no? Entonces, a mí me gusta la posibilidad de que del teatro se esté constriñendo, ¿no? Que cada vez sean menos, pero que haya mayor creencia tanto de los que ejecutan como de los que acuden, que en realidad se convierte en una hermandad. No hay, o sea, difícilmente hay hermandades gigantescas, ¿no? Siempre es una cosa de a pocos, es una cosa de uno a uno, es una cosa de piel con piel, y a mí me gusta que eso esté pasando en el teatro, casi como por accidente, ¿no? Ahora fui a dar un taller sobre monólogos y decía, bueno, pues es que quien revise la vista atrás verá que vivimos la época de oro del monólogo, ¿no? Sí. Derivado quizá de factores económicos, por supuesto, pues ya nadie puede tener un reparto de 10 personas, 11 personas, pero ese factor económico, que también en otras épocas pues, ha hecho que derive en una especie de teatralidad muy específica. Y esta teatralidad, pues estamos viendo estos nuevos monólogos que yo creo que además se van o seguirán transformándose de modos inusitados debido a que no tenemos el dinero para hacer una obra con grandes trastos y con ejércitos ya, ¿no? Y yo creo que más que lamentarnos hay que celebrar que esas cosas modifiquen el evento. Ya. Ahora, bueno, ¿qué viene por delante para ti? Digo, sin que spoilees, a lo mejor dice que no te gusta develar, ¿no? Pero hay obras por delante. Digo, ahorita tienes en cartelera una, ¿no? Sí. Que se llama... Más vale morir. Es una dramaturgia de Amaranto Osorio y Jorge Volpi, basado en Agamenón, ¿no? Ellos lo pusieron en el mundo del narcotráfico y ellos escribieron lo que yo creo es un musical, ¿no? Porque digamos cada 3 parlamentos viene ahí una acotación donde dice esto va cantado, pensando mucho en el mundo del tumbado, del corrido tumbado, ¿no? Entonces, pues digamos, bien a bien pienso que es el primer musical que hago, ¿no? O sea, musical como tal. Porque por Monster Truck o Pores, sí, era como, o sea, como tenía más un aspecto operístico, yo quiero pensar, pero de ópera urbana, ¿no? También en esto de que hablamos, ¿no? De que de pronto, pues también la ópera está en esta alta esfera. Yo creo que la ópera también puede ser verbena, ¿no? Puede ser fiesta, puede ser algo muy, muy de a pie, también muy vulgar también. O sea, no creo que tengamos que tener ni miedo a esas palabras, ni rehuir de ellas, ¿no? El arte yo creo que está en la mierda y está en el oro, ¿no? Y esta obra con la Compañía Nacional de Teatro tiende más hacia la mierda. Sí, pues en realidad, digo, ese pues, es el texto. La maestra Aurora Cano propuso una tetralogía, ¿no? En donde cada capítulo está dirigido por otro director y dura 1 hora, y idealmente la idea es que se junten los 4 y que los espectadores lo puedan ver, lo cual me parece una idea magnífica, ¿no? Porque ya no estamos acostumbrados a ver seriales, y ella también lo piensa un poco como una serie de tele, ¿no? En el capítulo anterior, y yo digo, me parece que es difícil que ya la vea yo como espectador, porque estoy muy inmiscuido en el proceso, pero como espectador me gustaría vivir una experiencia así de cero, ¿no? Saber qué pasó con Agamenón. Sí, a ver, y esto de los 4 directores me parece que y también yo lo comento, o sea, para que realmente creo que funcione, deben ser diametralmente opuestos los discursos y las formas, y lo que comparte pues es el elenco y la historia, ¿no? Ya, ¿y qué más? ¿Qué hay? Pues fíjate que sí estoy como muy interesado en cambiar de probar otros medios. O sea, por ejemplo, el cómic sí, tengo muchas ganas de escribir algo de cómic o dibujar algo de cómic, pero digamos, no desde el amateur, sino intentar hacerlo como un profesional, ¿no? Que se publique, que se publique, que tenga una curaduría, que realmente tenga ambición, ¿no? Y estoy muy inmiscuido en eso, o sea, como que me viene bien y me gusta saltar de medio, ¿no? Me viene bien a mí como persona, sí. No es que lo pueda hacer bien, eso es muy cuestionable, ¿no? Pero
saltar de medios y saltar de formatos y saltar de discursos y de formas es algo que me apasiona y que me permite que no me aburra, es la palabra, ¿no? ¿Y ya hay algunos pasos sobre eso? Sí, sobre todo el pensamiento, porque te digo que yo no ejecuto nada si primero no tengo muy clara la estructura. Y todo eso es a nivel mental, ¿no? Sí, todo es a nivel mental, o sea, yo casi, o sea, ya cuando me siento a escribir es porque ya más o menos sé para dónde va todo y cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, ustedes no saben, o a lo mejor sí lo saben, Pepe y yo también, una de las primeras aficiones que nos conectó es que ambos dibujamos o pintamos, ¿no? Digo, ojalá tengan oportunidad de ver lo que hace Pepe, que es técnicamente muy superior a lo que yo hago, ¿no? Pero siempre nos interesaron las artes visuales, las artes plásticas, hacer cosas con las manos, no cosas prácticas, sino de esas que no sirven para nada. Exacto. No reparar la tubería, en la cual yo soy incapaz de hacer algo así, ¿no? Pero siempre nos conectó ese aspecto visual de dibujo. Hace poco trabajaba con un escenógrafo, bueno, con Curi, y él me decía que le sorprendía mucho o que no había visto que un director tuviera su libreto, o sea, como que los directores, lo que él comentaba, escriben notas, ¿no? Y a él le sorprendía mucho que los libretos tienen dibujos, ¿no? Sí. O sea, que yo voy de tal escena tal, con esta imagen, o sea, como que yo pienso que esa obra en particular, además, pues me interesaba que tuviera una hilación visual, ¿no? Una hilación plástica del cuerpo. Entonces, pues sí, o sea, ese libreto, por ejemplo, más que tener intencionalidades, está lleno de dibujos y de las cosas que trabajé con Mario Marín con respecto al vestuario, ¿no? Sí pensaba esa obra en un sentido muy plástico. Sí, yo recuerdo esos dibujitos de tus cuadernos, ¿no? De ir conformando la obra un poco desde ahí, ¿no? Sí, creo que me viene bien pensarla pues, en términos paradójicamente físicos, ¿no? Sí. O sea, si vienes en un papel, tú ya estás pensando en algo tridimensional, ¿no? Y en cómo se enlaza y en acciones, ¿no? Cómo se enlaza una acción con la otra, creo que es algo fundamental y que es de mucha dificultad para la gente que empieza, ¿no? O sea, entender tanto la acción performática como la acción fictiva, ¿no? Y entender acción, punto. O sea, es muy difícil entender acción de manera usándola como una paleta. O sea, la acción es una paleta. Mira, y esa es una perspectiva que ha estado siempre en tu teatro, ¿no? O sea, que la acción vaya dibujando de alguna forma, ¿no? Sí, fíjate que, digo, también a riesgo de que choque este comentario, o sea, cuando la gente o con ciertos repartos les digo que yo no hago trabajo de mesa porque yo no trabajo con muebles, ¿no? Ajá. Yo les digo que lo hagamos como en la vida, o sea, tú cuando estás pensando qué va a ser de tu vida, si te vas a separar o no lo haces en una mesa, cabrón. Lo estás haciendo mientras te subes al metro o mientras tienes que correr a que no te cierren el banco o hacer un trámite. Ahí es donde estás pensando o tomando las grandes decisiones de tu vida. Luego entonces las tomas en movimiento, en acción, claro. En acción. Entonces nadie o muy pocas personas se sientan a la mesa a pensar qué va a ser de su vida, ¿no? Más bien ejercitamos esa filosofía o esas directrices a partir de la cinética, del movimiento. Y el principio de la filosofía también, ¿no? Sí. No estaban sentados, ¿no? Iban caminando los... Yo creo que no soy filósofo. Los griegos, ¿no? Sí. Pero yo creo que todo lo hacemos en movimiento. Entonces también esa cosa de vamos a sentarnos a analizar el texto. Si yo analizo mi vida corriendo. Yo también soy muy opuesto a esa práctica, que siento que pues nos engorda, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos casi llegando al final de una conversación que yo creo que daría para mucho, 25 años, tanto de carrera como de conocernos y tantas experiencias y tanto que decir de tu quehacer, porque se nos quedan muchas obras, ¿no? Pues como El Tintero, Hombruna, habría muchísimo que decir sobre ella, ¿no? Es una obra lo mismo, ¿no? Y esto, ¿de dónde así es estética? Sé que tú hiciste también lo visual, ¿no? En esa obra. Entonces hay muchas obras que se nos quedan. A lo mejor habríamos de platicar otro día. Pero bueno, para terminar nosotros hacemos una dinámica para, ya sabes, ¿no? Y entonces es muy sencilla. Aquí Brandon nos dio una cajita, trae unos papelitos
Tú sacarás 3 y responderás la pregunta Como más viene. honestamente. Sí, Como sí. toro. Como toro, así. Con la cornamenta por delante. Ah, sí. Son así. Solo así. ¿Ya agarré más o...? Sí, agarraste más. Solo uno. Perro. ¿Nada más uno? Bueno, 3, si quieres agarrar los 3 de una vez, está bien. No, pues sí. Entonces, ¿lo abro? Ajá, y la lees a ver. ¿Cómo describirías tu proceso creativo en 5 palabras? Pues laboratorio, ¿no? Creencia, sudor, ¿no? Verdad y creatividad. Sí. Mucho sudor. Mucho sudor, sí. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti? Que soy un coleccionista, que colecciono cosas, que me gusta, pues que soy un nerd, un poco un geek, o sea, me gustan mucho esos temas y me gusta platicar pues de tal película, de tal saga, o de tal cómico, de tal... En realidad sí son cosas que me apasionan y que me veo como un nerdo, en el fondo muy gustoso, o sea, son cosas por las que podría hablar días enteros y que me apasiona, o de pronto ver una saga de películas juntas el mismo día, ¿no? Y analizarlas, o sea, como que disfruto mucho ser un espectador también. Sí, porque tienes esta parte, bueno, perdón, porque son las preguntas, pero es que es algo muy particular de ti, esta parte, pues de los objetos que te gustan mucho, de los libros, una pasión de aficionado que sí, creo que nadie conoce, ¿verdad? No, casi nadie se sorprende que tengo juguetes, ¿no? Evidentemente. Sí. Por esto mismo que hablaba de mi niñez, tengo juguetes que colecciono y siempre estoy viendo cuál es el último modelo y me gasto pues mucho de mis ganancias en eso. Sí. Y luego creo que este es el que me falta, ¿verdad? Sí. Sí. Está padre esta dinámica, ¿eh? Ahí, cabrón. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu carrera? Fíjate que al principio tuve acercamientos con la televisión, ¿no? O también con otra especie de teatro, ¿no? Sí, lo recuerdo. Entonces, pues era como para alguien que está empezando y que vive en la incertidumbre y que sigo viviendo en la incertidumbre, pero pues era como algo atractivo, seductor. Pero después sí me hizo considerar que si yo no trabajaba en una oficina como un burócrata, pues que menos tenía que hacerlo en el teatro, ¿no? O sea, que si me había dedicado a esto, era para explorar esos discursos que me importaban y por los que doy la vida, ¿no? No creo que daría la vida por algo con lo que no estuviera de acuerdo. Entonces, pues decidí no tomar esos trabajos altamente remunerados y podría serse que hasta interesantes, ¿no? Pero que no era yo, y seguir haciendo este teatro, sí, pequeño y o sea, con los recursos que hay, ¿no? Pero conservar eso como una especie de libertad. Sí. Eso fue. Oye, ya te quiero hacer una última pregunta polémica. A ver. ¿Cómo enfrentas la política cultural actual? Fíjate, que sí, generalmente yo no soy una persona que acostumbre expresarme mucho en esos temas si no es en el escenario. Por supuesto que veo triste, o sea, y bueno, nosotros que tenemos amigos de generaciones, o sea, gente que se dedica al teatro y que nos platican cómo eran sus épocas y luego conocer la nuestra y luego ver a dónde estamos, o sea, hay una pauperización evidente, ¿no? Sí. Que nadie puede negar, ¿no? Y ahora que hablaba de esto, de la cuestión de los monólogos, o sea, pues sí, o sea, nos han marcado a tal punto que solo ya tenemos que pensar en hacerlo con una sola persona, preferentemente yo mismo, ¿no? Porque sí, ya contar incluso con otro es un lujo. Entonces, te digo, a pesar de lo positivo que veo en que de pronto estas formas se mutan por factores de presupuesto, como en el cine Z, ¿no? Pues sí, las épocas que tú y yo vivimos ya están muy lejanas y parecen paradisíacas comparado con lo que estamos viendo actualmente, y lo que nos refieren nuestros mayores maestros, pues también diametralmente opuesto a lo que tú y yo vivimos. O sea, en realidad lo que me hace cuestionarme es qué teatro se hará en 50 años.
Sí. Si todavía habrá subsidios o no habrá... Porque ahora también, ya dejemos la cuestión de dineros. Encontrar un espacio, tienes que tomar 2, 3 años para pedirlo con anticipación. Y eso te hace preguntar, ¿y en 3 años me seguirá interesando ese tema? ¿O ya seré otra persona y ya no tiene ningún sentido? Pero pues el espacio lo tengo hasta esa fecha. Entonces ya no solo es una lucha por los dineros, sino una lucha por los espacios, por la existencia, ¿no? de las obras. Entonces, pues, ¿cómo lo veo? Triste. Sí, yo también. Muy triste. Oye, pues, pero te quiero agradecer mucho que hayas venido, que te hayas abierto así acá. Ojalá volvamos a platicar y sobre todo a colaborar, porque ya viéndote así con la luz, ya imaginé un personaje para ti. Pues yo siempre he colaborado contigo muy bien y pues, o sea, mi lamento es que no se haya repetido en tanto tiempo. En tanto tiempo. Sí, y creo que no es por falta de ganas ninguno. Y pues, digo, la coyuntura yo creo que nos obligará a que ahorita mismo empecemos a ensayar algo. Sí. Gracias, perro. Gracias, perro. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. Pues, gracias a ustedes por habernos acompañado en este capítulo del No Tan Breve Podcast. El teatro también se escucha, se reflexiona. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Richard. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En nuestro próximo capítulo de este No Tan Breve Podcast nos acompaña una de las personas más inquietas que yo he conocido, comunicólogo de formación, pero todólogo en muchos sentidos y que a la fecha pues sigue con una vitalidad que creo que ahora hasta se sube al ring. Israel Pérez. Ese soy yo. Muchas gracias. Cada vez menos gente me conoce como Pi, ¿sabes? Así no me digas. Como que mis círculos han cambiado. No sé si ya teníamos que empezar a platicar, pero mis círculos han cambiado y empiezo a retomar mi nombre de pila. Israel Pérez. Israel, no, o sea, la gente me dice Israel o Isra. Y se me hace raro que me digan Isra porque llevo 25, 30 años llamándome Pis. Pues. Qué barbaridad. Pues nuestro próximo capítulo en este No Tan Breve Podcast, Israel Pérez, para mí, Pis.